Hola, buenas tardes. ¿Me confirman que pueden escucharme, por favor? Sí, se le escucha limpio. Ok, muchas gracias. Excelente. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a continuar con el tema que es prácticamente un tema único para todo el bloque de aprendizaje y es la segunda parte de la competencia de la asignatura, o más bien el segundo de los conceptos u objetos conceptuales que tiene la competencia. Y es precisamente la ejecución forzosa de aquellas resoluciones o decisiones que admiten esa posibilidad ante un incumplimiento voluntario de ser ejecutadas coactivamente. Entonces, como ustedes saben, se ha diseñado esa posibilidad legal, coercible, coactiva, es decir, quiera o no quiera el condenado, igual se pone a la fuerza pública al auxilio del victorioso, del acreedor ya certificado, digámoslo así, es decir, un acreedor cierto del cual ya no hay ninguna duda de esa calidad, y se ha provisto esos medios para poder alcanzar con el auxilio, repito, de la Administración de Justicia, la satisfacción completa de su interés. Y eso es, otra vez, gracias a esta fase segunda, llamémosle así, o ulterior, titulada precisamente ejecución forzosa de los títulos de ejecución, entre los cuales figura como uno de ellos la sentencia. La sentencia, por lo general, cuando ya está firme. Es decir, una sentencia que o bien no fue cuestionada por aquel a quien le afectó, o bien sí lo hizo, sí la cuestionó por medio de un recurso, pero este recurso, digamos, ya se resolvió de la manera que sea, ya sea mediante una declaratoria de inadmisibilidad, o una tramitación del mismo, pero que a la larga lo que hizo fue confirmar o incluso modificar la sentencia, pero siempre con un componente de condena que siempre pues permite la ejecución forzosa. Bien, como es costumbre, vamos a dar inicio presentando en pantalla, uh, ok, presentando en pantalla uh, los contenidos que se han preparado para la semana. Y siempre insistiendo, a veces siento que es un énfasis que no produce eco, pero bien, voy a continuar en él, insistiendo en la necesidad de poder, de que ustedes antes de la sesión puedan darse un tiempo para revisar estos contenidos, estos materiales, para poder aprender de manera autónoma de ellos y de esta manera que en la sesión ustedes vengan ya con algo en sus mentes, con algo ya leído. Um, bueno, déjenme checar qué están viendo, si están viendo lo mismo que yo supongo. Ok, esta semana es la segunda del bloque, es decir, es la semana 15 y el tema o el subtema, llamémosle así, o la parte de la competencia que vamos a analizar es las partes, es decir, los componentes subjetivos, aquellos que deben de alguna manera intervenir en esta tramitación de ejecución forzosa, y también incluye la parte de la solicitud. Por cierto, como ustedes están preparando un portafolio de evidencias digital en el cual se hace, digamos,
una recolección o acopio de todos aquellos instrumentos que ustedes han utilizado durante el desarrollo de la asignatura para aprender. Entonces se les está requiriendo desde ya que pongan atención en la parte en que veamos la manera, lo que debe llevar, los requisitos de forma de una solicitud de ejecución forzosa, porque vamos, por supuesto, a trabajar en una de ellas. Es decir, vamos a redactar una solicitud de ejecución forzosa para poder conocer no solo lo teórico, sino también lo práctico, o en otras palabras, para poder aprender haciendo, aprender cómo es que se redacta, que se pide la ejecución forzosa de un título de ejecución. Entonces, repito, el título de esta semana sería ¿no? Partes de la ejecución forzosa y solicitud. Repito, la semana 15. Y como siempre, se ha preparado o siempre se diseña déjenme hacer esto un poquito más para allá. Siempre se diseña una página con algunos contenidos para que ustedes puedan desplazarse a través de ellos. En esta ocasión, las indicaciones de la semana dicen literalmente: continuamos con el estudio de la ejecución forzosa de los títulos de ejecución y nos corresponde analizar las partes en la ejecución y la solicitud. Asuntos que aparecen desde el artículo 564 al 578 del Código y deben ser, por supuesto, leídos detenidamente. Y también se recomienda la lectura de las páginas 664 a 667 del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que como saben es un texto que hemos utilizado durante todo el desarrollo de la asignatura como texto base para poder aprender de autores que lo explican de una manera muy puntual y completa. También hay un artículo escrito por un profesor salvadoreño, el doctor Guillermo Alexander Parada Gámez, en donde se explica también estas actividades de ejecución forzosa, y les recomiendo también su lectura para que puedan empaparse. Dice aquí, y esto me interesa que a ustedes les quede bien clarito, ¿verdad? Y es que durante la presente semana vamos a tener dos actividades, las cuales van a complementar el 30% que corresponde al cómputo, al laboratorio 1 del cómputo 3. Ese 30%, como saben, es el valor que se le asigna al laboratorio, pero para lograrlo se ha dividido en dos actividades. La primera, y que equivale al 60% de la nota del laboratorio, es un control de lectura, así le he llamado, es decir, una prueba objetiva, un test, un laboratorio, como le suelen decir también, o examen, pero es para determinar que ustedes efectivamente han leído los materiales que se han compartido durante la presente semana y también durante la anterior. Entonces ustedes van a buscar esto en evaluaciones o en el módulo correspondiente a esta semana, y se llama Laboratorio 1 del cómputo 3. Así se llama la actividad, Laboratorio 1 del cómputo 3, vale el 60% de la nota. Ahora, nosotros tenemos actividades programadas para hoy y para el jueves, ¿cierto? Jueves a las 12:40 del mediodía. Entonces, este laboratorio lo vamos a hacer necesariamente presencial y necesariamente el día jueves a las 12:40 del mediodía hasta las 2:20 de la tarde. Este laboratorio, repito, tienen que leer los materiales de lectura, el código procesal civil y mercantil comentado, y los otros artículos
que se han publicado para que ustedes puedan, repito, tener ese bagaje teórico que se requiere para poder decir he aprendido o conozco o sé, saber conocer. La otra actividad es colaborativa y se titula Laboratorio 1 del cómputo 3, primera parte, vale el 40% de la nota. Esta otra actividad la pueden encontrar en el módulo de la semana igualmente o en tareas. Es la que vale el 40% y vamos a verla aquí mismo. Aquí le he puesto ir al cuestionario, porque es un cuestionario, por eso dice ahí ir al cuestionario. Creo que les había comentado antes esta actividad, es muy sencilla, en equipos de no menos de 3 personas, no menos de 3 hasta un máximo de 5, van a crear un cuestionario sobre la ejecución forzosa de los títulos de ejecución, utilizando como base, como materia prima, como texto, llamémosle así, de dónde sacar las preguntas, los recursos complementarios que se han incorporado en la presente semana y en la anterior. Es decir, el código, el comentado o los otros artículos que se han publicado, incluso los videos. La semana pasada habían 2 videos, si mal no recuerdo, uno de una jueza mexicana y el otro de un profesor español de Barcelona. Entonces, también pueden utilizar como base para estas preguntas esos videos. Y las preguntas tienen que ser abiertas. Las preguntas necesariamente deben ser abiertas y no pueden repetir preguntas. Es decir, no se vale pues repetir preguntas. Y cada persona, el cuestionario debe contener tanto la pregunta como su respectiva respuesta. Una pregunta abierta que contenga su correspondiente respuesta, y cada integrante del equipo debe contribuir para la formación de ese cuestionario con no menos de 10 preguntas. No menos de 10 preguntas. Y el total de preguntas, obvio, tendría que ser el resultado de multiplicar el número de integrantes del equipo por 10. Si son 3, el total de preguntas que van a agregar en su cuestionario, todas ellas distintas entre sí, ninguna repetida, sería de 30 como mínimo, porque 10 es el mínimo de preguntas que cada integrante debe elaborar. Pero podrían ser más. Si por ejemplo alguien hace 12, si otro hace 15, si por ahí uno hace 11 o 10, entonces el número podría incrementar. Si fueran más los integrantes, igualmente el número va a incrementarse en esa misma proporción. Si fueran 4, serían 40 o más, y si fueran 5, serían 50 o más. Para asegurarse de no repetir preguntas, pues ahí ustedes deben trabajar colaborativamente de la manera que lo estimen conveniente. Es decir, ustedes necesitan encontrar una forma de comunicarse entre ustedes para poder darse cuenta de cuáles son las preguntas que se están manejando por cada uno y no repetir. Cuando lo tengan listo, pues van a tener que subirlo a la nube. Pero cuando lo tengan listo, falta. Dice, el trabajo colaborativo implica, y yo le agregaría, además de que están trabajando en equipos, implica que también debe conseguir las preguntas y respuestas elaboradas por los otros equipos distintos del tuyo y agregarlas al cuestionario que tu equipo presentará. Agregarlas al cuestionario. En otras palabras, si se conforman 6 equipos, cada uno de ustedes
tiene que tener no solo el cuestionario que hicieron con su equipo, con sus 2, 3 o 4 compañeros, sino también los cuestionarios que hicieron los otros 5 equipos, o 4 según el número de equipos que se formen. Es decir, usted tiene que tener en sus manos no solo su propio cuestionario como equipo, sino también los cuestionarios que hicieron sus demás los demás equipos. Y asegurarse de que no se hayan repetido preguntas, pero por supuesto que van a encontrar preguntas repetidas. Es decir, ustedes van a controlar entre ustedes como miembros del mismo equipo que no hayan preguntas repetidas, pero eso no lo pueden extender a los demás equipos. Entonces lo más obvio es que van a venir algunas preguntas repetidas. En esta parte, cuando la pregunta que han recibido de otro equipo viene, digamos, repetida, o mejor dicho, es la misma pues que ustedes ya habían colocado, entonces la van a dejar allí, pero la van a subrayar o la van a meter en un ¿cómo se llama esto? Lo van a sombrear o le van a poner color de background, color de fondo, para enfatizar que esa es una pregunta que ustedes ya la tenían, ¿verdad? Es decir, es posible que las 30 preguntas estén repetidas, lo dudo, pero podría ser que las 30 preguntas estén repetidas, ojalá que no, pero no la vayan a borrar ni a tachar completamente de tal modo que no se pueda leer, o sea, tienen que dejarla ahí. Entonces, los indicadores para poder asignarle una calificación a esta tarea serían los siguientes. La cantidad de preguntas, es decir, ya les expliqué, no menos de 10 por cada integrante, lo que significa no menos de 30. Si fueran 3 los integrantes, 40 o 50 según el caso. La pregunta tiene que ser abierta. Solo se deben redactar preguntas abiertas, debe llevar su correspondiente respuesta, no repetidas dentro del mismo equipo, y las que han sido repetidas por otros equipos deberán estar debidamente enfatizadas, es decir, colocadas como en este ejemplo, con un subrayado, con un coloreado, etcétera, para darse cuenta que es una pregunta que ustedes ya la habían considerado. Bien, miren, esto de formular preguntas, aparte de que es propio de nuestra profesión, porque ya lo hemos visto en otras asignaturas y ustedes lo han de intuir ya, el abogado que no sabe formular preguntas, digamos, no puede tener la misma eficacia de aquel que sí lo sabe hacer. Entonces tenemos que desarrollar ese sentido de poder cuestionar, de poder formular preguntas que sean, digamos, con un sentido completo, es decir, que puedan ser entendidas por aquel a quien se le formulan, y por supuesto la respuesta correspondiente. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a la forma en que van a lograr esa primera nota del cómputo? Sí, yo. Dígame, Paola, la escucho. Vaya, nosotros nos tenemos que enviar nuestro cuestionario, digamos, nosotros 3, enviar el cuestionario a los otros 6 grupos, ¿verdad? Entonces no sé si lo vamos a hacer por medio de un foro de consulta o por el grupo de WhatsApp, para que todos tengan acceso a eso. Buena pregunta. Honestamente no había yo pensado en eso, ¿verdad? Me imagino que ustedes tienen forma de comunicarse entre sí, así que podría ser por cualquier medio, ¿verdad? Podemos incluso utilizar el mismo grupo, y así sería muy sencillo recogerlos, ¿verdad? Porque todos harían llegar su propio cuestionario como equipo, eso sí, como equipo, no como individuo. Recuerden, no menos de 3, ni más de 5. Ahora, si por casualidad, fíjense bien, algún equipo quedara con 2 y hay otro que tiene 4, entonces yo les pediría, previa comunicación entre ustedes, que cedan
un integrante del que tiene 4 al que solamente tiene 2, para que queden 3 y 3, porque repito, la actividad tiene sentido o cumple con las especificaciones cuando no menos de 3 integran cada equipo, ni más de 5. La verdad es que dejar esa posibilidad de que puedan ser más es precisamente por aquellos que quedan motos, ¿verdad? De repente ya nos pasó en una asignatura que una persona quedó sin equipo y no deja de ser un poco triste, ¿no? El que se quede sin poder integrarse, y tuvimos que hacer arreglos para poder darle oportunidad de hacer su rol, pero en este caso lo pueden, repito, hacer por cualquier medio y el WhatsApp podría ser uno de ellos. En el grupo de WhatsApp, una vez que ya tengan sus 30 o 40 o 50 preguntas, las comparten, se identifican, ¿verdad? Equipo de fulano, podría ser una persona nada más, y así los demás pueden reunir para integrarlos. O sea, cuando yo hago mis 30 o 40 preguntas como equipo, te agarro el de otro equipo y veo las preguntas y subrayo o marco con un plumón o digitalmente las preguntas que vienen en ese cuestionario, pero que yo ya las tengo, las preguntas repetidas. Entonces yo las marco. Si marco las 30, ni modo, mire qué casualidad que las 30 preguntas igualitas, pero bueno, está bien, si están repetidas, marque las 30, pero estoy seguro que no van a ser las 30. Entonces, ¿qué va a lograr con eso? Sí, le escucho. Fíjese que tengo dos dudas más que me surgieron ahorita. La primera es que, vaya, yo tengo mis 30 preguntas, yo las envío al grupo de WhatsApp y digamos que los demás también envían sus cuestionarios, ¿verdad? Sí. Entonces yo vengo y uno los cuestionarios digamos, los otros 5 cuestionarios con mi cuestionario y de ahí parto para revisar todo. O solo reviso los demás y subrayo las mías, pero sin unir en mi documento los otros documentos. Vamos a ver. La idea es que usted tiene que dejar evidenciado que hizo la tarea de reunir al suyo los otros cuestionarios. Es decir, la evidencia que debe usted incluir en su portafolio, y esto ya como individuo, es un cuestionario de 10, imaginen que ustedes fueran 30 y que cada uno hizo 10, y esos 30 se dividieron en 10 equipos de 3 cada uno. Entonces usted va a tener 300 preguntas, muchas de ellas repetidas, estoy de acuerdo, pero la evidencia que usted tiene que presentar son esas 300 preguntas, divididas entre 10 equipos de 3 personas cada uno, pero en el cual solo uno de esos cuestionarios no va a tener ninguna marca, ninguna señal, porque es el suyo, el propio, ese va a quedar limpio. Los demás van a quedar manchados en el sentido de que usted va a subrayar las preguntas repetidas. Entonces, mi recomendación sería, usted tiene su propio cuestionario, agarre uno, aunque los puede descargar los 6, 7, 8, 9 demás, pero agarre uno por uno y vaya haciendo la tarea de marcarlos. Eso lo pueden hacer colaborativamente también. Son 3 integrantes. Mira, agarrate 3 vos y 3 yo, 9, cabal, más el de nosotros, 10. Agarremos 3 cada uno, ¿verdad? Y empecemos la tarea esta. Luego lo juntan, y como equipo van a presentar solamente uno. Es decir, un paquete de cuestionario, ¿verdad? Solo uno, que es el del equipo, y que lleva las 30 del equipo más las 270 de los demás, pero debidamente confrontadas con el de ustedes. Sí, hoy ya quedó más claro, muchas gracias. Okay. Vaya, ahora la última pregunta es esta. Yo quisiera que se estableciera una fecha límite antes del domingo a las 11:59 para que los grupos envíen ese cuestionario, porque yo no quisiera que un grupo apareciera que a las 11:30 esté enviando su cuestionario y nosotros al grupo de WhatsApp. Al WhatsApp. Va, y mire, de entrada, y como suele suceder,
No tengo ningún problema en diferir la entrega. Yo creería que tal vez se justifica diferirlo para la siguiente semana. No tengo ningún problema en diferirlo. Y podemos dejar establecido que como límite para el domingo, este domingo 6, la entrega en el grupo de WhatsApp del propio cuestionario. Yo creo que una semana, bueno, 6 días creo que es suficiente. Y la entrega definitiva la dejamos para el 13, el domingo 13, una semana después. Y así Sí, se cumple lo que usted requiere, me parece muy sensato, de que cada uno de ustedes que están escuchando y los equipos que van a conformar se pongan como fecha límite para hacer llegar al grupo de WhatsApp, no como ya entregando la tarea, sino que como lo preliminar. Este es mi cuestionario con mi equipo al grupo de WhatsApp para este domingo a la medianoche, ¿verdad? Y ya la entrega ya del paquete cholo, como es digital, pues no podemos preocuparnos gran cosa. Ya el paquete ya lo dejamos para el siguiente domingo. ¿Alguna otra pregunta en relación con esto? Lo que sí no podemos diferir es lo del jueves. El jueves sí tienen que... Miren, estar preparando estas preguntas les va a preparar también para la prueba. Porque esas preguntas van a ser las mismas que se les van a formular, ¿verdad? Entonces no tienen que empezar a trabajar lo más pronto posible en este cuestionario. Bien, ¿alguna otra interrogante que tengan? Ok, entonces creo que podemos continuar y lo que sigue... vamos a ver qué pasó aquí. Vaya, estamos, repito, en la semana 15. Vean, en los contenidos de la semana es un artículo. Es el artículo que ya les mencioné del doctor Parada Gámez, que él ha publicado en un sitio que se llama ActiWeb, ¿verdad? Y son comentarios que él hace a la ejecución forzosa. Así que esto nomás es para que ustedes lo puedan leer y como ya lo hemos visto, de aquí pueden incluso tomar como base para formular estas preguntas abiertas con sus correspondientes respuestas. Entonces ustedes pueden leer este material y de allí sacar, digamos, información para formular las preguntas. Cosa que también les recomiendo con respecto al código mismo. El código mismo es una fuente para poder formular preguntas abiertas con su correspondiente respuesta. Y, ¿por qué no?, los comentarios que aparecen en las páginas 664 a 667, que es las partes en la ejecución y la solicitud de ejecución en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, ¿verdad? Entonces, esto también aquí se ha colocado de manera puntual, pero quien tenga el libro completo y utilice el libro completo para poder hacer esta lectura, pues está bien, ¿no? Está bien, yo lo doy seccionado aquí, ¿verdad? Para que vean específicamente qué es lo que tienen que leer, pero con el número de página basta para que usted se vaya al libro completo y ahí pueda también leer. Y de aquí también puede sacar usted muchas preguntas para formar este cuestionario. Bien, lo que vamos a hacer hoy entonces es que vamos a remitirnos al código. Es decir, vamos a leer código y vamos a ir haciendo algunos comentarios, ¿verdad?, de lo que leamos. Porque yo siento que a veces el texto más importante es el código y en la medida que nosotros lo leamos y podamos, ¿por qué no?, comprenderlo y en su momento recordarlo, pues en esa medida vamos a poder, solo que déjenme hacerlo directamente en el
esta vez voy a utilizar mejor el Adobe. Solo que tengo que, no lo tengo a la mano, pero ya lo voy a encontrar. Aquí está. Una pregunta. Sí, dígame. El examen del jueves sería igual que el del parcial, ¿verdad? Que presencial, pero con dispositivo. Es correcto, así es. Gracias. Así es. Vaya. Un montón de aplicaciones abiertas, 564. Vaya, aquí tengo el código en Adobe y esto es lo que quería hacer. Aquí está. Entonces nos venimos al artículo 564 y es lo que nos interesa de momento. Las partes en la ejecución. Vamos a ver si podemos hacer esto mismo aquí. Ahí está. Vaya. Algunos de estos artículos no requieren mayor explicación, digámoslo así, pero igual vamos a tratar de leerlos todos. El capítulo 4 de este título se llama Las partes en la ejecución, entendiéndose por partes aquellos que intervienen y que de alguna manera las diligencias o la fase o la etapa de ejecución les interesa, ya sea desde el lado activo o desde el lado pasivo. Por eso dice, será parte legítima, aquí estamos hablando entonces de la legitimación, será parte legítima en la ejecución forzosa el que la pide. Y también aquel contra el que se ordena, que habrá de ser el que figure en el título como obligado al cumplimiento. Entonces, en principio, la legitimación activa está en el acreedor, entendiéndose por acreedor aquel que, digamos, aquel a cuyo favor se genera o se crea un derecho, un crédito, es decir, una prestación que le beneficia y que de alguna manera tiene que ser cumplida o prestada por alguien, y ese alguien es su deudor, en este caso aquel que en el título aparece de manera clara como tal. Recuerden, aquí estamos en presencia de un título que contiene pronunciamiento de condena, es decir, o un acuerdo en el cual alguien se obliga a dar, hacer o no hacer algo, que es el contenido de una obligación. En el fondo es una obligación, pero no una obligación, digamos, que tenga algún, como quien dice, algún tipo de reparo en cuanto a su existencia y en cuanto a su exigibilidad. Es decir, no es una obligación, llamémosle, que pueda ser cuestionada ya, en el sentido de que ya hay un título de ejecución, es decir, un instrumento que según la ley tiene poder o fuerza suficiente para pedir válidamente su ejecución, el despacho de ejecución ante el tribunal competente. Entonces, las partes, pues, en la ejecución serían, en principio, el acreedor consignado en el título versus el deudor consignado en el título también. Ahora, en el artículo 567 se admite la posibilidad de que puedan intervenir terceros. Oigan, este término tercero se utiliza dentro del contexto de los contratos y de las obligaciones, y en este caso de los procesos, como aquel que no es parte. Es decir,
En materia de contratos, para utilizar un parangón, aquellos que con su consentimiento concurren a la formación del contrato son las partes. Y aquel que no concurre con su voluntad, con su consentimiento a la formación del contrato, es decir, a la creación del derecho que equivale a la obligación, quienes no concurren son los terceros. Cuando hablamos de los terceros, también admite una pequeña subdivisión o subclasificación, ya que hay terceros absolutos y hay terceros relativos. Los absolutos son aquellos que ni en el inicio de la relación ni después entran en contacto con las partes, pero algunos terceros podrían eventualmente entrar en contacto, en relación con las partes. Entonces, terceros absolutos nunca, jamás, ni en el inicio ni en el final. Pero puede darse el caso, en materia contractual, de terceros que de alguna manera no tienen nada que ver con aquello que dio inicio a la obligación o derecho, pero después sí, por alguna razón entran en eso. Por eso dice en el artículo 567 que en la ejecución también pueden intervenir para defender sus derechos e intereses aquellos cuyos bienes o derechos hubieran resultado afectables por la ejecución. Aquellos cuyos bienes o derechos hubieran resultado afectables, aun cuando no sean parte ejecutante ni ejecutada conforme a este código. Entonces, el artículo está indicando que ciertas personas, aunque no sean parte, ni ejecutante, ni ejecutada, puedan también intervenir en la ejecución forzosa, y son aquellos terceros cuyos bienes o derechos hubieran resultado afectables por la ejecución. En el código comentado, el autor nos explica que solamente podríamos incluir en esta categoría de terceros que puedan intervenir en una ejecución aquel que ejerce una tercería de dominio excluyente y aquel que reclama como acreedor o reclama y demuestra ser acreedor con mejor derecho. Vale la pena hacer un par de comentarios adicionales para poder comprender quiénes son ellos. Manejemos un ejemplo. Supongamos que el ejecutor de embargos o el registrador o aquel que es, digamos, a quien se le encomienda trabar un embargo, digamos que comete un error. Error que podría ser hasta cierto punto, ¿cuál es la palabra? Tolerado o justificado, aunque a veces no, pero bueno, ahí depende de la situación concreta. Pero supongamos, por vía de ejemplo, que el deudor, el ejecutado, es un hombre y el ejecutor de embargos recibe como comisión o encargo ejecutar o embargar, mejor dicho, embargar bienes muebles, para lo cual se constituye al lugar de residencia del deudor, quien, repito, en este ejemplo es un hombre, y por cierto, un hombre casado o acompañado, que tiene pareja, que tiene hijos, incluso hijos mayores. Entonces, cuando llega debidamente comisionado por un juez, y en esos casos acompañado por agentes de seguridad para que le den protección, obviamente hay riesgos, ¿no? Pero llega, mire, disculpe, aquí tengo una orden judicial y vengo a embargar bienes. Así que procedamos y empieza a recoger
todos aquellos bienes muebles que encuentra en ese lugar de residencia y que no entran en la categoría de ser inembargables. Es decir, él meten en el camión que han llevado para ese propósito todo lo que encuentra, asumiendo que por estar en el lugar donde reside el ejecutado, el deudor, son de él. ¿Ya? Lamentablemente, aunque se alega verbalmente que esos bienes no son todos del deudor, pues el ejecutor de embargos, pues ni modo, digamos, y tiene evidencias. No, pues la verdad es que sí hay documentos, pero no los tenemos. No, entonces no, aquí disculpe, yo me lo llevo porque voy a asumir que como él vive aquí, entonces son de él. Pensamiento bastante ingenuo, pero que así actúan muchos. Entonces, bueno, porque también tiene cierta lógica decir, ¿verdad?, por parte de la mujer e hijos mayores, no, mire, eso es mío, no, eso es mío, y todo no es de él. También tiene sentido, ¿no? Entonces, lo cierto es que se lleva todo. Ese es el escenario que les quiero plantear, que el ejecutor de embargos se lleva todo lo que encuentra. Ahí es donde entra en juego la tercería de dominio. Obviamente, excluyente, podemos agregar eso en el sentido de que la idea de una tercería es demostrarle al juez de la causa que los bienes que han sido embargados no pertenecen al ejecutado, no son del deudor y que por ende tienen que ser desembargados. Eso, repito, se logra mediante esa diligencia llamada tercería de dominio, en la cual el verdadero dueño promueve una acción judicial tendiente a desembargar aquellos bienes que por error, porque no puede llamársele de otra manera, que por error fueron embargados en la creencia de que pertenecían al ejecutado, pero que en realidad no le pertenecen a él. Esa es la tercería. Ese sería pues un tercero facultado para intervenir. Y el acreedor que alega tener un mejor derecho es una figura bastante interesante que ustedes tienen que familiarizarse con ella también, porque se dan muchos casos de esos y funciona así. Miren, una persona en sus relaciones cotidianas puede tener varios acreedores al mismo tiempo. Es decir, los individuos que somos, y me incluyo, deudores, lo somos de varias personas, algunas de ellas naturales, otras jurídicas. Y la fuente de las obligaciones que podemos tener son varias. Puede ser un contrato, puede ser un cuasi contrato, de repente un delito, cuasi delito, alguna falta, o incluso pueden ser obligaciones legales. Y le llamo así porque la fuente de ellas es la ley. Siendo la ley la fuente, entonces es una obligación legal. Ejemplo, la obligación que se tiene con respecto a los hijos e hijas que dependen económicamente de uno, ¿verdad? Y no importa si sí, ya sobrepasaron. Dígame, le escucho. Sí, con respecto a lo que usted estaba diciendo, me surge una duda. Okay. Por ejemplo, con el caso de los terceros intervenientes, ¿verdad? Sí. Imaginemos el caso de que, digamos, hay un proceso familiar donde se está declarando el bien de familia, pero la persona, digamos, la que en este caso se le va a cobrar, la deudora, ha dejado esa dirección, ¿verdad? Pero ya no vive él ahí. Entonces, en este caso, la ejecución fuera contra el bien inmueble. Y llega la notificación, digamos, de que se va a embargar el bien inmueble. Entonces,
¿se puede suspender este proceso de ejecución o continuaría? O, digamos, en este caso le daría la participación a la esposa, digamos, del que ahora es demandado para intervenir como un tercero. Esa sería la pregunta. Y la segunda es, no sé si está grabándole, porque a mí no me parece la grabación. Solo las dos. Muy bien. Fíjese que sí, ya tenemos 45 minutos con segundos de haber comenzado la grabación y yo grabo dentro del programa que me permite tener esta forma de dirigirme a ustedes, que es un programa de computadora que se llama OBS. OBS es el programita que se puede juntar con Zoom, y en ese sentido Zoom viene a ser el medio de llegar a ustedes, pero aquí en mi computadora yo lo que utilizo es ese otro programita y con él es que yo grabo. También se podría grabar con Zoom, también se podría hacer, ¿verdad? Y es por eso que no grabo en Zoom. A veces lo he hecho en los dos lugares, tanto en Zoom como en OBS, pero normalmente lo hago solo en OBS. Entonces no, gracias por mencionarlo, porque es posible, a veces se me ha ido la onda y no he grabado, pero hoy sí estoy grabando, así que no tenga preocupación, porque sí se está grabando la sesión. Y en cuanto a la pregunta, miren, la constitución de la protección de una vivienda familiar, esa por definición, digamos, protege el inmueble que sirve como casa de habitación a un grupo familiar. De tal manera que una vez constituida esa protección, precisamente la razón de ser de ella es la imposibilidad de que se pueda constituir ningún tipo de carga, gravamen o garantía, a menos que se cuente con la autorización expresa y previa del cónyuge o conviviente, compañero de vida. Es decir, hago la aclaración por vía de ejemplo, porque se requiere el consentimiento también del cónyuge que también está siendo protegido. Entonces, manejemos un ejemplo. Un hombre necesita algún tipo de financiamiento para un proyecto y con el consentimiento de su esposa y sobre la base de que se había constituido la protección a la vivienda familiar, pues prácticamente los dos firman, los dos están de acuerdo en la deuda, los dos llegan al banco, los dos escuchan y los dos firman en presencia del notario y del ejecutivo bancario, que siempre está ahí controlando la operación. Ahí se constituye una deuda exigible y ejecutable en caso de incumplimiento, y no hay protección alguna porque, repito, ambos estuvieron de acuerdo. Distinto es que lo hubiera hecho sin ese consentimiento del cónyuge. Allí el acreedor habría incurrido, en mi opinión, en una falla técnica por no haber obtenido el consentimiento del cónyuge o compañero de vida previo al nacimiento de la obligación cuando es contractual. Ahora, si la obligación no es contractual, es decir, si no tiene su fuente en el contrato, entonces la protección impide algún gravamen, impide que sea embargado. Pero en todo caso, estamos hablando del inmueble, embargo que se materializa a nivel de registro de la propiedad. En esos casos no es necesario llegar al lugar para trabar el embargo. No, se hace en papeles, se hace en la inscripción, se hace un asiento adicional a la matrícula, anotación preventiva de embargo. Entonces no hay que llegar a la propiedad. Entonces, contestando su pregunta, aquí no hablamos de una suspensión, llamémoslo así, de la ejecución,
sino más bien de que uno de los bienes en los que se pensaba ejecutar la condena no resulta susceptible de ser, digamos, embargado para garantizar el éxito o la satisfacción plena y completa del ejecutante. Pero eso no significa que el bien en el cual tienen la vivienda familiar sea el único susceptible de ser embargado, ya que las personas pueden tener otro tipo de bienes distintos y que no sean inembargables, es decir, incluyendo el salario que devenga en tanto supere 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, 2, están protegidos. Están protegidos en el sentido de que si una persona solo gana el mínimo o el mínimo más la mitad de otro o 2 mínimos, no le pueden tocar su salario, no se lo pueden tocar. Imagínense la contradicción interna en que incurre el legislador, ¿verdad? Porque prácticamente el legislador ha entendido en esta materia que una persona no puede sobrevivir con solo un salario mínimo. Entonces, ¿por qué no lo sube, pues? ¿Por qué no lo duplica, pues? De una vez, ¿verdad? No, que no, está diciendo 2 salarios mínimos. Entonces, como quien dice, lo que debería ganar son 2 salarios mínimos. Pero ni modo, de momento, pues, conformate con uno y ve cómo haces. Es una contradicción interna. Entonces, volviendo al punto, suspensión de la ejecución no necesariamente. Me parece que si no se encuentra absolutamente nada que pueda ser embargado y la ejecución, digamos, por ende no puede prosperar, en ese caso sí, ¿verdad? Si no hubiera absolutamente nada, pero la idea de una ejecución es como localizar bienes también, con el auxilio de todos, hasta del deudor mismo. Al deudor mismo se le puede constreñir a que mediante declaración jurada manifieste al juez que está conociendo la ejecución cuáles son los bienes que él tiene con los cuales puede hacer frente o responder a la obligación. Entonces, si es bajo juramento, podría incurrir en responsabilidad aún penal si llegara a mentir bajo juramento a autoridad judicial. Y entonces eso de alguna manera lo impulsa psicológicamente a sincerarse, a ser transparente y decir, bueno, lo que yo tengo es esto, esto y esto. Pero repito, contestando su pregunta, no podríamos hablar de suspensión cuando nos encontramos frente a una protección a la vivienda familiar. Primero, porque podría ser que ambos, siendo contractual la obligación, hayan estado de acuerdo en ella. Entonces allí la ejecución continúa, porque como los dos estuvieron de acuerdo, entonces prácticamente renunciaron a la protección mediante su consentimiento. Pero lo otro es de que no es el único bien susceptible de ser embargado. Ahora, volviendo al caso hipotético que estoy utilizando como ejemplo, les mencionaba yo embargo en bienes muebles y que por error se habían incluido en ese embargo bienes que no pertenecían al deudor y que los verdaderos dueños están facultados para intervenir como terceros reclamando el desembargo. Y el otro caso que les estaba comentando era el de alguien que tiene más de un acreedor, que es el caso, pues, de la mayoría de las personas, ¿verdad? Que tenemos varios acreedores cuya fuente de obligación igual puede ser variada, incluyendo la ley, las obligaciones legales. Entonces, en el Código Civil aparece todo un articulado que es conocido como prelación de créditos. No sé si habían oído antes esa palabra, pero es muy útil en este campo. Yo no la había escuchado. Ok, es muy útil en este campo de la ejecución forzosa porque
hay distintas categorías de acreedores. Es decir, hay acreedores que gozan de privilegio para ser pagados antes que otros acreedores. O sea, no todos los acreedores están en la misma fila, en la misma línea, en la misma categoría. No todos los acreedores son de la misma clase. Hay acreedores, repito, que tienen un crédito privilegiado que les da prelación o preferencia para el pago y que en presencia de una ejecución pueden hacer valer su derecho preferente. Hay acreedores que históricamente son llamados quirografarios, con quirografarios, que estos no tienen preferencia, no tienen prelación, y por ende a ellos se les va a pagar si sobra, aunque sean los únicos o los primeros en ejecutar. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Juan tiene como acreedores a María, a quien le debe $10,000, y a Pepe, a quien le debe 8,000. Juan, repito, es deudor de María y de Pepe. A María le debe 10,000 y a Pepe le debe 8,000. Ok. Primer supuesto. Primer escenario. Los dos son quirografarios. Es decir, ninguno, ni María ni Pepe, tienen preferencia entre sí. Están en el mismo nivel. Son quirografarios los dos. Ok. Al no haber preferencia de pago, pues en una ejecución contra el patrimonio embargable de Juan, el deudor, pues se le va a pagar a los dos. Aquí nos encontramos con un primer problema. Y el primer problema es el siguiente. ¿Qué tal si ejecutado los bienes de Juan se recuperan $5,000 solamente? Es decir, se embargaron que una bicicleta, que un televisor, que un equipo de sonido, que aquí, que allá, bienes embargables. ¡Pum! Se vendieron en pública subasta y se recogieron $5,000. Y ya estamos en el juzgado, ya estamos en el escritorio con $5,000 ahí encima de la mesa, 5,000 para pagarle a María y a Pepe. ¿Cuánto dije que se le debía por parte de Juan a María? 10,000. 5,000 y al otro 10,000. 10,000 creo, 10,000. 10,000 a María y no me acuerdo cuánto dije, pero digamos que fueron 8,000 a Pepe. Y solo 5,000 se recuperaron. 5,000 es lo que tenemos para repartir. Pero a una le debemos 10, se le deben 10, y al otro se le deben 8. O sea, galán que los bienes se hubieran vendido en 18,000. Si se hubieran vendido en 18,000, entonces galán, ¿no? Ok, aquí hay 18,000. María, 10,000. Aquí están, pum. Pepe, 8,000. Ok, aquí están, 8,000. Tranquilo, cada quien para su casa, felices y contentos. Pero no es ese el caso. El caso es que solo se recogieron 5,000. Y a una acreedora se le deben 10,000 y al otro se le deben 8,000. Vaya, primera pregunta. ¿Cuánto se le va a pagar a María y cuánto se le va a pagar a Pepe? ¿Qué es el criterio que tenemos que utilizar para determinarlo? O sea, ¿cómo vamos a saber cómo repartir esos $5,000
entre María y entre Pepe. ¿Será que le vamos a dar los 5,000 solo a uno de ellos? Ejemplo, al que demandó primero, al que demandó, o sea, interpuso la demanda primero y 2 meses después la interpuso el otro. Eventualmente se acumularon los procesos por ser un solo deudor. Hubo una acumulación de procesos. Se sentenció en ambos casos, pero primero la sentencia fue la del que, ejemplo, la del que demandó primero y después la del que demandó después. Ese es el asunto que trata de resolver este tema de la prelación, de la preferencia en el pago. Cuando, repito, vamos a analizar la calidad de acreedores que tenemos. Porque aquí viene, digamos, lo relevante. Lo relevante es que si no fueran quirografarios los dos y uno de ellos tuviera prelación o preferencia para el pago, entonces se le va a pagar a él primero, porque en eso consiste la prelación. En eso consiste la preferencia. En ser pagado antes que los demás. Entonces, si de repente, manejemos un ejemplo, el que tiene prelación es Pepe con respecto a María, pero María es la que está ejecutando y Pepe no, pero Pepe tiene prelación, ese es un tercero que perfectamente podría intervenir. Es un tercero porque él no está ejecutando. La que está ejecutando es María, pero como él tiene prelación, es un acreedor también, entonces él tiene preferencia para el pago. Y en eso consiste su derecho y su intervención, en hacer valer la preferencia que él tiene para ser pagado antes que el que está ejecutando. Entonces, es un tercero por cuanto no está ejecutando, pero tiene prelación. Dígame, Paola. Ay, disculpe que lo interrumpa. No, esa yo es tengo la una idea. duda, Sí, le escucho. pero no sé si es muy tonta. ¿Cómo el acreedor se vuelve, obtiene esa prelación, esa preferencia? ¿Cómo no? Ahorita mismo. Mire, voy a colocar en pantalla el Código Civil y vamos a profundizar un poquito en este asunto porque es relevante, ¿verdad? Tiene importancia. Vamos a ver. Código Civil. Aquí está. Vaya, mire, en el Código Civil nos vamos a remitir, ya ni me acuerdo cuál artículo es, pero vamos a ver si encontramos prelación. 2212. Vaya, mire, en el Código Civil aparece este título, quiero ver, 41 creo que es, XL, creo que es 41, título 41, se llama de la prelación de créditos. Y aquí vamos a encontrar algo en relación con ese tema. Aquí está, mire. Vaya, vamos a partir. Vamos a ver si podemos hacer esto aquí también. Ok. Vaya, miren. El artículo 2212 dice que toda obligación personal, en ese sentido, está utilizando como derecho personal, es decir, obligación personal es la que tiene alguien que por un hecho suyo está conminado o está colocado en una situación
jurídica especial, una necesitas de dar, hacer o no hacer algo en beneficio de su acreedor. Entonces, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución. Aquí estamos hablando de ejecución forzosa. Perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, aunque no los tenga todavía, pero si los adquiere en el porvenir, también pueden ser susceptibles de ser embargados, exceptuándose solamente los no embargables o inembargables designados en el artículo 1488 del Código Civil, pero que también se ha incluido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Lo vamos a ver un poco más adelante, los no embargables. Luego, aquí, el 2216 comienza a desarrollar un poco más este tema de la prelación o preferencia cuando dice: los acreedores, con las excepciones indicadas en el 1488, o sea, los bienes no embargables, los que no se pueden embargar, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, inclusos los intereses y los costos de la cobranza, eso sí, conforme a arancel, para que con el producto, con lo que se obtenga de esa venta, se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes. Íntegramente si los bienes que se han vendido y cuyo producto, el precio percibido, es suficiente. Y en caso de no serlo, es decir, si los bienes que se han embargado y vendido no son suficientes y el producto no alcanza para pagarles a todos, entonces a prorrata. Aquí hay un término que a lo mejor tampoco han tenido oportunidad antes de escucharlo, o tal vez sí, no sé. Pero a prorrata es en proporción a, es decir, en la medida que corresponda. Les voy a poner un ejemplo de lo que significa a prorrata. Pero antes, ¿comprenden lo que significa a prorrata? Tal vez no, ¿verdad? Bueno, les pongo un ejemplo. Y eso que no está vinculado con el principio de proporcionalidad. Bueno, es equivalente, pero el principio de proporcionalidad se aplica, digamos, en otras materias, en otros asuntos, pero aquí esa proporcionalidad o a prorrata tiene que ver otra vez con los créditos que hayan en cabeza de varios acreedores al mismo tiempo, como en el caso que ya les planteaba. Vaya, ¿cómo repartir $5,000 entre María, a quien se le deben 10,000, y Pepe, a quien se le deben 8,000? Es un problema matemático, porque 5,000 no alcanzan para pagarle a María y a Pepe, ni siquiera a uno solo de ellos. Es decir, no alcanzan 5,000, pero tampoco, porque no alcanzan, se le van a devolver a Juan. Mira, Juan, qué suerte la tuya, como no alcanzan, tomá, llévatelo. No, siempre se le van a pagar a los acreedores, pero a prorrata, o sea, en proporción a lo que cada uno de ellos tiene como crédito.
a prorrata de 10,000 versus 8,000. Miren, vamos a ver, dijo un ciego, pero nunca miró. ¿Han oído hablar de la famosa regla de 3? Porque aquí es donde tiene perfecta aplicación. La regla de 3, famosísima regla de 3, y que ustedes ni se han de acordar, mucho menos yo a estas alturas del partido. La regla de 3 es la que nos va a sacar de este dilema, de cómo repartir 5,000 entre María y Pepe. A prorrata. Eso es lo que vamos a hacer, a prorrata. Ok, un ejemplo de lo que significa a prorrata. 3 amigos, uno de ellos es usted, van a una pupusería y dicen, vamos a comer pupusas, ok. Uno de ellos se come una pupusa, el otro se come 2 pupusas y el otro se come 3 pupusas. Entre los 3 se comieron 6 pupusas. Cada pupusa vale $1. Llevan la cuenta y dicen, aquí está la cuenta, son $6. Ok, a la hora de pagar hay 2 maneras, bueno, 3 en realidad, quizás 4. Vamos a descartar 2 de ellas. La primera es que ninguno paga, salen corriendo, no pagan, es la primera, la vamos a descartar. La segunda es que uno de ellos dice, yo voy a pagar, mejor babosada, yo voy a pagar. Siempre hay un héroe. Yo voy a pagar. Pum, pagan los $6. Esa la vamos a descartar también. Nos vamos a quedar con las otras 2. Una de ellas es pagar partes iguales. Y la otra es pagar a prorrata. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme en qué consistiría partes iguales y en qué consistiría a prorrata? Sería tal vez como lo de la equidad, a cada quien lo que le corresponde. Eso es a prorrata. Claro, partes iguales sería, digamos, distinto de la equidad, ¿no? Distinto porque partes iguales sería, como son 6 los dólares que hay que pagar y somos 3, vamos a pagar $2 cada uno. Eso es partes iguales. Eso no es a prorrata. Incluso a veces coincide partes iguales con a prorrata. Si cada uno se hubiera comido 2 pupusas, ahí sería coincidente a prorrata y partes iguales, pero por casualidad. Pero en el caso de que uno se comió una pupusa, otro se comió 2 y el otro se comió 3, a prorrata significa que el que se comió 3 va a pagar $3 y el que se comió 2 va a pagar $2 y el que se comió una va a pagar solo $1. Eso es a prorrata, es decir, en proporción a lo que le corresponde a cada quien, en este caso por cuántas se comió. Ahora, traslademos eso al ejemplo de dividir 5,000 entre María y Pepe, dándole a María lo que le corresponde de los 5,000 y dándole a Pepe lo que le corresponde de los 5,000, aplicando la regla de 3. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo utilizar la regla de 3 para resolver ese entuerto? Ay, no. Ya los pesqué. Bueno, voy a continuar entonces con la lectura. Hay en un laboratorio, se los voy a preguntar. Voy a continuar con la lectura del 2216. Y en caso de no hacerlo, a prorrata. ¿Cuándo? Y aquí entra la temática que estamos analizando. Cuando no haya causas especiales para preferir
ciertos créditos según la clasificación que sigue. Entonces, cuando todos ellos son quirografarios, cuando no hay causas especiales para preferir ciertos créditos, entonces se les va a pagar la totalidad a cada uno si alcanza, o a prorrata si no alcanza. Pero si hay causas especiales, entonces se van a respetar esas causas especiales para preferir. Las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera. Gozan de privilegio los créditos de la primera y segunda clase. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran. Entonces, aquí es donde está la respuesta a su pregunta. Porque usted preguntaba, ¿cómo se coloca una persona en calidad de acreedor con ese plus? ¿Cómo un acreedor puede llegar a ser preferente? ¿Cómo es eso? Ok, aquí está. Privilegio e hipoteca. Si usted es un acreedor hipotecario, usted tiene prelación o preferencia para que su crédito sea pagado como consecuencia de la venta que se haga del bien hipotecado antes que los demás. Ahora, ojo, hay primera hipoteca y puede haber segunda hipoteca y puede haber tercera hipoteca sobre un mismo inmueble. Ojo, no hay ningún inconveniente jurídico para que un mismo inmueble pueda ser dado en garantía hipotecaria varias veces. Las veces que el valor del inmueble aguante en relación con el valor de los créditos que garantiza. Imagínese que usted tiene un inmueble que vale $100,000 y quiere garantizar con él una deuda de $10,000. Ok, primera hipoteca. Después, usted necesita otros $20,000 con otro acreedor diferente. Ok, el inmueble vale $100,000 y está garantizando solo $10,000. ¿Qué problema habría para que sobre ese mismo inmueble usted constituya una segunda hipoteca para garantizar estos otros $20,000? No hay ningún problema. El inmueble los aguanta. De ahí viene otro problema que tiene usted y hoy necesita $80,000. Fíjese bien, $80,000. Entonces ahí el acreedor tiene que ser un poco más prudente, un poco más sensato y decir, bueno, este inmueble vale $100,000. Ok, pero ya tiene dos hipotecas. Tiene una de 10 y otra de 20. O sea que el inmueble en realidad solo me cubriría $70,000. No te puedo dar $80,000. Te puedo dar 40, un ejemplo. Pero aguantaría los 40, 50, 60, quizás hasta los 70, con una tercera hipoteca. Es decir, lo que les quiero decir, porque por ahí anda o podría haber un concepto equivocado, de que solo una vez se puede hipotecar un inmueble. No, no es cierto. Se puede hipotecar las veces que se pueda. Las veces que se pueda, podría hipotecarse. Entonces, si nos topamos, fíjense bien, en ese otro escenario, de que hay acreedores privilegiados con hipoteca, o mejor dicho, preferencia, que tienen como preferencia la hipoteca, entonces vamos a ver el orden en que se constituyeron registralmente esas hipotecas. Registralmente, porque la hipoteca solo
comienza a surtir efectos cuando se registra, cuando se inscribe. Tiene que inscribirse en el registro de hipotecas, si no, no hay hipoteca, no nace. Entonces, en ese caso, si hubieran 3, vaya, es como que María y Pepe fueran acreedores hipotecarios, pero los 2. Y el inmueble igual se vendiera en 5,000 y María de 10 y el otro. En ese caso la cosa cambia, pero cambia radicalmente, porque el acreedor de la primera hipoteca, el de la primera hipoteca, tiene preferencia con relación al acreedor de la segunda. O sea, allí el número, primera, segunda, tercera, cuarta, es clave. Porque el acreedor de la primera hipoteca se lo va a llevar, él va a cubrir todo lo que se le debe a él. Y si no sobra, los demás, aunque sea hipoteca, no se van a llevar nada, si no alcanza para ellos. Entonces, por eso es importante ser, en el caso de acreedores hipotecarios, ser acreedor de primera hipoteca, segunda si el inmueble lo aguanta, pero ya un acreedor de quinta o de sexta hipoteca podría quedarse en el aire y no recibir nada si el valor de las hipotecas anteriores se gasta o se consume el valor del inmueble. Entonces, aquí se mencionan en este artículo los distintos categorías o clases de créditos: costas judiciales, expensas funerales necesarias del deudor difunto. Miren qué interesante, expensas funerales. Usted puede ser el dueño de una funeraria y resulta que el deudor de toda esta gente se murió, le dio un ataque al saber que lo estaban ejecutando. Entonces, usted puede dar ese crédito. Necesarias, eso sí, necesarias. O sea, no le va a poner una caja de $2,000. No le va a poner un servicio funeral de $10,000. O sea, expensas funerales necesarias. Ese dueño de la funeraria, de la tienda esta de ataúdes y de servicios, tiene preferencia. Es la primera clase de créditos. A él se le va a pagar antes que a los demás en tanto sean quirografarios. El acreedor de alimentos es otro que tiene también preferencia en la primera clase. A la segunda clase, el posadero, acarreador. El acreedor prendario sobre la prenda también tiene preferencia de la segunda clase. El acreedor prendario sobre la prenda. Derecho de retención. Es decir, aquí aparece. Contestando su pregunta, véngase a leer con detenimiento los artículos 2212 y siguientes, que son los que regulan la prelación de créditos. Bien, vamos a continuar con el artículo 565 en el Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a descansar un poquito. Vamos a pedirle a Isela Alvarado, ayúdeme por favor a leer este artículo 565. Ahorita. Ok, gracias. Quiero ver. La ejecución en caso de sucesión. Sí, ese. La ejecución podrá pedirse por el sucesor del acreedor según el título o contra el sucesor de quien en dicho título aparezca como deudor. Asimismo, la ejecución podrá despacharse contra los sucesores de los obligados conforme al artículo anterior. La sucesión deberá acreditarse en forma documental y fehaciente ante el juez que tenga competencia para conocer de la ejecución y que habrá de despacharla en la forma solicitada.
si estima suficientes los documentos presentados. En otro caso, convocará a todos los implicados a una comparecencia en la que luego de oírlos decidirá lo que proceda para los exclusivos efectos de la ejecución y por ende sin eficacia prejudicial. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí podemos ver, acabamos de leer allá en el Código Civil, que las expensas funerarias necesarias del deudor difunto pues gozan de esta preferencia para el pago en la primera clase, lo que implica pues de que un deudor, y se los explicaba en el ejemplo, puede fallecer. Entonces, ¿qué pasa si fallece el deudor o si fallece el acreedor? Aquí recordamos algunas de las nociones del derecho hereditario, del derecho sucesorio, y aprendemos que hay derechos, obligaciones y acciones que son transmisibles y los hay también que son intransmisibles, que no se pueden transmitir por causa de muerte. Entonces, normalmente, por lo menos en el caso de las sentencias y de los acuerdos de conciliación o de transacción o los laudos arbitrales, es decir, normalmente los pronunciamientos de condena, normalmente, hacen referencia a una cantidad de dinero. O en el caso de obligaciones de dar una cosa genérica o una cosa, un cuerpo cierto, específico, una cosa determinada, una cosa genérica distinta del dinero también, o en el caso de una obligación de hacer cuando no es un hacer personalísimo. Porque si fuera una obligación de hacer personalísimo, esa no, no se transmite a los herederos del deudor, la obligación de hacer personalísima. Pero el crédito sí se transmite a los herederos del acreedor. Y cuando la obligación es de no hacer, pues esa sí se transmite perfectamente a los sucesores del deudor. Entonces, es un repaso porque dependiendo la clase de obligación y el contenido de la misma, así se puede saber si es transmisible o no. Por ende, para la eficaz comprensión de este artículo 565, vamos a asumir que estamos en presencia de una obligación que sí se transmite a los sucesores, a los herederos, a los legatarios de un causante, de un deudor fallecido, y que en ese caso la sucesión se puede pedir perfectamente por el sucesor del acreedor o contra el sucesor del deudor. Y la ejecución también se puede despachar contra los sucesores de los obligados conforme al artículo anterior, es decir, aquellos que aparecen como tales en el título, como personas obligadas a cumplir con la prestación. Entonces, lo que nos dice el inciso último es que esa sucesión tiene que acreditarse documentalmente para que se despache la ejecución en la forma solicitada, siempre y cuando los documentos que se han presentado de alguna manera acreditan la sucesión. Miren, la sucesión como término es, digamos, o tiene dos sentidos. Un sentido amplio o genérico y un sentido un poco más concreto o específico. Es decir, lato sensu, o en sentido amplio, o stricto sensu, en sentido restringido. Pero lo cierto es que la sucesión puede ser por acto entre vivos o puede ser mortis causa, por causa de muerte. Una sucesión, repito, se puede dar no solo porque fallezca
el antecesor, el causante, llamémosle así, no solamente porque fallezca, también se puede dar por acto entre vivos. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Yo tengo una sentencia firme en la cual me han constituido acreedor y como tal tengo derecho a pedir la ejecución y se le condenó al deudor a pagarme $10,000. Yo tengo pues un crédito perfectamente ejecutable en contra de mi deudor. Resulta que a pesar de que se le señaló un plazo para cumplir voluntariamente, el deudor no ha cumplido, no cumplió. Dejó pasar el plazo y no cumplió. Pregunto, ¿podría yo, como dueño, como titular de ese crédito, como acreedor y eventual ejecutante, podría ceder mi derecho? ¿Podría transferirlo por acto entre vivos? ¿A título gratuito o a título oneroso? No importa. Pregunto, ¿podría yo ceder ese derecho a otra persona? Ejemplo, le digo a un chero que tiene plata, mira, fíjate que aquí tengo esta sentencia contra Mengano, $10,000, obviamente más las costas, intereses, pero no me ha pagado. Y yo necesito ahorita $7,000. Te vendo este derecho a ejecutar a este fulano reclamándole $10,000, te lo vendo en 7,000, pero ya. Y viene mi amigo, dice, está bueno, probablemente me lleve unos 2 meses ese trámite de ejecución, pero me la voy a jugar porque ganaría $3,000 en 2 meses. No es un mal negocio. Toma tus 7,000. Y me hace, por supuesto, hacemos una cesión del crédito. ¿Se puede? ¿Sí o no? Yo creería que sí. Por supuesto. Miren, yo puedo hacer con mi derecho lo que yo quiera. Hasta lo puedo renunciar no ejecutando y dejar pasar los 2 años. O puedo condonar la deuda. No te preocupes, 10,000. 10,000. No te preocupes, vete tranquilo, te los perdono, te los condono. O lo puedo transferir. O me puedo palmar, me puedo morir y entonces se transmite a mis herederos. Es decir, la sucesión, repito, puede ser por acto entre vivos o mortis causa, por causa de muerte. Aquí no importa siempre y cuando usted lo pueda documentar y demostrárselo al juez. Se puede perfectamente solicitar la ejecución por parte de un sucesor, ya sea mortis causa o por acto entre vivos. Ahora, si no se puede, como quien dice, acreditar con documentos, pues aquí dice de que se va a convocar a una comparecencia, imagínense nuestro código, a una audiencia, pues, en la que luego de oír a las partes, el juez va a decidir, como quien dice, como que no le quedó muy clara la calidad de sucesor. Entonces lo que la ley dice en ese sentido es, vamos a hacer una audiencia para poder escucharle sobre ese asunto y luego voy a decidir lo que corresponda. Bueno, jóvenes, aún ha llegado la hora de terminar esta sesión. ¿Alguna pregunta final que puedan tener ahorita? Bien, si no tienen alguna pregunta, sí, le escucho, Paola, dígame. El examen va a venir de lo que hemos visto estas 2 semanas, ¿verdad? De lo que está publicado, así es. Y obviamente las explicaciones que se han podido dar en las sesiones, ¿verdad? Que creo que hemos tenido 2 virtuales. Pero solo de la ejecución forzosa, ¿verdad? Cómputo 3.
Bye. Semanas Gracias. 14 y 15, así es. No, ya no, los recursos ya lo aprendimos, digámoslo así. Así es. Ok, voy entonces a detener la grabación y a pasar asistencia.